La violencia en México no proviene propiamente de la acción del gobierno, como se ha dicho, de enfrentar a los delincuentes. La violencia proviene de la disputa territorial que un grupo de crimen organizado está haciendo contra otro violentamente. México, después de la crisis del 97, 98, del 96, 95, primero en parte con el presidente Zedillo, luego con Fox, con un servidor, entró en una etapa de estabilización. El Tratado de Libre Comercio definitivamente incrementó el ingreso per cápita en México. Entonces aumenta la capacidad de compra de los mexicanos, aumenta la canasta de consumo y dentro de esa canasta viene también desgraciadamente las drogas. Empieza a haber un mercado pequeño pero creciente de consumo de drogas en México. Esto es lo que detona la disputa territorial. ¿Por qué? Porque antes el crimen organizado asociado a las drogas se concentraba únicamente en la exportación a Estados Unidos, o sea, era el narcotráfico. Pero cuando hay un mercado creciente en México, empieza la venta minorista, la venta al detalle, el narcomenudeo. La clave del negocio es el control del punto de venta. El distribuidor de droga tiene que tener control de los puntos de venta y ese control es territorial. Al necesitar el control territorial, cosa que no existía en el narcotráfico necesitaba control de rutas, pero no de territorio. Entonces esta, en términos de geometría analítica, es una nueva dimensión, es una nueva variable. Cuando el negocio era solo exportador, solo el narcotráfico de Estados Unidos, y ellos controlaban la ruta, que era controlar la carretera y pagar sobornos, mordidas en la frontera a los americanos, porque es por supuesto que lo hacen. Pero con el nuevo negocio, ellos empiezan a disputar el territorio, que es la plaza. Entonces, ellos podían pasar cada quien por su ruta, pero cuando empiezan a disputar plazas, Juárez, por ejemplo, que tiene el ingreso de heroína más grande de América Latina, el consumo de heroína, empieza a ser una plaza que se disputa violentamente. Y ellos necesitan el control de la esquina, el control de los tables, el control de los bares, y se lo disputan muy violentamente. Para tener el control, además, tienen que capturar al Estado, que es el soborno o la amenaza a las policías. Y en México, contra la presidencia, no solo descubrimos esta captura del Estado avanzando, sino que no eran pueblos pequeños y policías de rancherías, eran policías completas de los municipios y eran alcaldes y finalmente gobernadores. Pero luego se pasa a una tercera etapa. Ellos sustituyen al Estado, generan los ingresos que el Estado suele tener, que son básicamente los impuestos. Entonces ellos empiezan a cobrar cuotas, que fue lo que pasó por ejemplo en Cancún. Ellos empiezan a extorsionar gente, a secuestrar gente. La extorsión se vuelve el principal negocio, ya no es la droga en sí misma, o no solo. La extracción de rentas es hacia otros delincuentes, hacia los que roban gasolina, por ejemplo. Los Zetas les cobran por protección a los que roban gasolina. Los taxistas tolerados, como se llaman, los tianguistas, etcétera, los contrabandistas. El negocio empieza por la ilegalidad. Pero cuando el crimen organizado se apodera de una policía municipal o estatal, ya no es solo la gente que vive en la ilegalidad la que sufre la extorsión, sino incluso la gente que vive en la legalidad. ¿Por qué? Porque teniendo ya el control de las policías, se da lo que llaman una economía de alcance, es decir, algo que te da un ingreso marginal adicional sin tener costo marginal adicional. Tú ya estás extorsionando a esta gasolinera que vende huachicol, pero enfrente hay otra gasolinera legal, paga impuestos, le compra Pemex, pero no tiene costo cruzarse la calle, amenazar al otro gasolinero y quitarle el dinero. Entonces, ya no solo la realidad, toda la gente empieza a sufrir las consecuencias de la extracción de renta, de la extorsión. Se relajó el control de confianza de las policías, se relajó el control de la presión a los gobernadores, y empezó a crecer y crecer a los niveles que ahora tenemos, ¿no? El problema de México no es combatir a los criminales, el problema fue que no se les combatió a tiempo, capturaron el Estado y ahora para sacarlos es un lío, ¿no? Cualquiera que sea la opinión que esté de la Guardia Nacional, ojalá pueda construirse una institución confiable. Y eso es muy importante, que cada nuevo elemento pase por control de confianza, toxicológico y poligráfico especialmente, además de socioeconómico y psicológico, y que se construya lo que fue en su tiempo la Policía Federal y que ahora será la Guardia Nacional quizá, pero Policía Civil confiable. Yo creo que si hay una Guardia Civil donde hay estrictos controles de confianza y se forma una carrera policial y se acompañe con una labor muy fuerte de tejido social, de reconocer el tejido social, y sobre todo una decisión de no congeniar y de no convalidar a los criminales. Si la Guardia Nacional permite restablecer la idea básica de la convivencia, que es el que viola la ley va a ser castigado y el que la cumple va a ser premiado, si logra restablecer eso será bueno. Si se sigue generando el incentivo perverso en México de que el que viola la ley le va muy bien y el que la cumple le va mal, estamos perdidos. Y eso va para el crimen
pero también para el que bloquea una carretera, el que toma una caseta. Yo tengo una versión distinta a la que dio, por ejemplo, en su toma de posesión. México no entró en una crisis económica por políticas llamadas liberales, como se les quiere indicar. La crisis económica vino cuando gobiernos populistas llevaron el déficit público a 17 puntos del PIB y generaron una deuda impagable para México que tuvo que ser pagada con un gran sacrificio económico de varias generaciones de mexicanos, que fue la que vivimos con López Portillo y con Echeverría. La culpa es de ellos, perdón. A México lo sobregiraron con gasto demagógico, con proyectos imperiales a partir de gasto público. Hay que darle una idea a la gente de qué tamaño es el Tren Maya. Lo que se proyecta es hacer un tren que sería menos o menos la distancia de la Ciudad de México a Houston, con una gran diferencia. No hay mercado para ese tren. Yo creo que se quiere promocionar a las comunidades indígenas, por ejemplo, en la Reserva Natural de Calakmul. Lo primero que hacer es no destruir la Reserva Natural de Calakmul y promover el turismo para que vaya hacia allá. A mí me parece, sobre todo ambientalmente, que es una gran preocupación y no es solo eso, económicamente no tiene viabilidad. No hay un economista serio o un financiero que pueda sostener la viabilidad económica de eso. No hay ningún estudio del gobierno, ni profundo ni ligero, no hay ningún estudio que demuestre la viabilidad económica del proyecto. Pero bueno, pues el presidente cree que así debe ser, pues lo respeto, pero la verdad es que lo que necesitamos ahora es que siga promoviendo el turismo donde sí ha funcionado. Pero la Fórmula 1, independientemente de que yo soy fan del automovilismo, no es simplemente para ver las carreras de coches, es para poner una imagen de México distinta. Y la imagen que da México de ser un país civilizado, organizado, alegre, trabajador, que progresa, esa imagen le ha dado más a México, más inversión y más turistas, que muchos proyectos de los que se está hablando, ¿no? El otro factor que ha quebrado definitivamente el turismo es la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. Eso va a ser un cuello de botella brutal. El que el Estado sea el gran operador, el gran actor del sector energético, no dará resultado por muchas razones, pero entre otras, en el sector público no hay los incentivos que hay en el sector privado para generar productividad y competitividad. Entonces eso hace que se generen todo lo que el presidente quiere evitar, que es dispendio y corrupción, etcétera, es porque el dueño propiamente, que somos todos los mexicanos, no tenemos instrumentos cercanos para poder controlar eso. Y cuando finalmente opera el sector privado, el Estado puede obtener rentas de empresas que producen y son eficientes. Tenemos una visión distinta de eso, desgraciadamente. El presidente y su equipo tienen una visión contraria. Otra vez, ojalá haya oportunidad de que estos temas se discutan, se debatan sensatamente, constructivamente, sin descalificaciones, sin ofensas, sin agravios.